Pero uno de los grandes problemas que tenemos las personas que tenemos más de 50 años es que debemos tener una preocupación por dejar la escuela. O sea, los jóvenes son los que son los convocados a reemplazarnos a nosotros. Entonces, en ese sentido, ese es el propósito del ayer, el hoy y el mañana. Es buscar ese relevo generacional, por supuesto, totalmente necesario por parte de nuestros estudiantes, que son quienes finalmente van a hacer las visibilidades culturales, las inquietudes, las gestiones y demás. ¿Qué piensa de eso, maestro Al? ¿Cuál es tu visión sobre? Siempre el conocimiento de por sí tiene que ser entregado. O sea, nosotros lo único que somos aquí somos una materia efímera, como muchas veces lo hemos dialogado en otros espacios con el profesor Smith. Creo que estoy totalmente de acuerdo que el relevo generacional es totalmente necesario y que todos hacemos parte de ese mismo barco, aunque esa metáfora que se utiliza tanto en estos tiempos de pandemia demuestra tal vez espacios de inequidad, ¿verdad? Tal vez debilidades, fortalezas que cada uno de nosotros poseemos, pero sí, siempre he estado muy atento con respecto a lo que es el hacer cultural y pienso que lo he dialogado muchas veces también, no solo con colegas dentro de la Universidad Autónoma del Caribe, como lo es el profesor Antonio Donado, como lo es el profesor Jaime de la Hoz, el mismo Anuar Sad, y incluso siempre cuando nosotros dialogábamos con respecto a la cultura, nosotros decíamos que prácticamente todo era cultura, ¿verdad? O sea, que nosotros estamos bajo esa gran sombrilla de ese conocimiento donde nos atravesamos directamente por, tal cual como me lo decías al principio, o sea, nosotros tenemos que el seleccionado nacional de fútbol nos representa, nos une, ¿verdad? Tal vez dentro de un nacionalismo un poco banal, porque la camiseta se ha vuelto un símbolo y un referente, utilizado no solo desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista político, económico, social, cultural incluso, así como lo es en algún momento también el símbolo del sombrero volteado, ¿verdad? O sea, entonces, esa sinergia y ese movimiento en torno a lo cultural siempre ha sido como una bandera por parte de quien me acude aquí, o sea, el gestor de este espacio, que agradezco desde el principio, o sea, ya estamos como un poco a tiro de águila de empezar, son las 6:29, pero sí agradezco reiteradamente y subrayo el hecho de tenerme aquí para poner un poco el granito de arena para hablar en torno a lo que es el cine como industria, como lenguaje, como medio de comunicación, como espejo de esa realidad, así como lo han dicho muchas veces muchos filósofos como Gilles Deleuze, entre otros, y como el hecho de visibilizar, bien sea en nuestra periferia, que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que existe una periferia y hay una centralización marcada dentro, no solo desde el cine, sino también desde la misma cultura. Y más que todo eso es lo que estamos nosotros tratando de combatir en estos espacios, así como lo han hecho músicos, escritores, el mismo creo que Gonzalo Restrepo, que es un gran crítico, un gran ensayista, un gran cineasta, con mucho amor hacia el cine del Caribe colombiano, porque considero que esas luchas, sinceramente, a veces no son tan visibles. O sea, las agendas informativas o el mismo corre-corre del día o la inmediatez hace que ciertos nombres queden como relegados. Y así como nosotros lo podemos ver desde lo local, con cineastas como Roberto Flores Prieto, yéndonos por Cartagena con Iván Wild, el mismo Pacho Botía como con ese esfuerzo y esa dedicación a través de la escuela de la Universidad del Magdalena, que es muy importante como referente educativo dentro del Caribe colombiano. Y de alguna forma los programas de comunicación social, así como lo refería también previamente el profesor Smith, los programas de comunicación social se vuelven esa forma y esa ventana para que muchos de nuestros estudiantes, bien sea Universidad del Norte, Universidad Autónoma, Universidad Corporación Universitaria de la Costa, bien sea la Escuela Distrital de Artes, entonces
todos hacemos parte de ese gran equipo, esa gran amalgama, ese gran ecosistema, muy desde el punto de vista de Marshall McLuhan y de la ecología de medios que nos aporta Carlos Escolari y otros teóricos de la comunicación. Entonces, a pesar de que no somos muchos en este momento, o sea, son las 6:31, no somos muchos, pero los que estamos aquí estamos con una visión un poco más profunda, ¿verdad? O sea, vamos a hablar tal como lo decía el título, vamos a hablar de lo que es el cine, lo que fue el ayer, el hoy y lo que será tal vez el mañana, ¿verdad? O sea, porque los cambios tecnológicos cada vez se vuelven más rápidos y tenemos que pensar también en ese mañana que vamos construyendo en el presente. Precisamente, maestro Arias, eso ayuda a pensar, haciendo un poco de introito. Digamos lo siguiente, María Vicky, cuando usted nos diga, usted asume el control. Esa es una de las ideas pero antes de que usted asuma el control, ¿cómo podemos interpretar la desaparición física de espacios de cine en Barranquilla y en el Caribe? Es decir, eh, posiblemente estoy diciendo nombres raros para algunas personas. Recuerden que yo soy el más joven de este encuentro. Pero cuando pensamos que se desapareció el ABC, que desapareció los cinemas, que desapareció el metro, el Capri, que desaparecieron el Colón, y si vamos más allá, el Colombia, bueno, no pensemos en el RES porque de pronto ese era otro tipo de cine sospechoso. Así que no vamos a hablar del RES y esas cosas, porque era un cine extraño, lo podríamos llamar así. Pero, pero ¿cuál es la lectura que nosotros tenemos cuando pensamos en la desaparición física de espacios de cine? Tal como lo refieres, y saluda a Gonzalo Restrepo. Hola, profe, ¿cómo estás? Yo creo que el cine ha muerto muchas veces y lo ha matado muchísimo, al igual que el periodismo. Pero lo sitúas de una forma apropiada. El espacio del cine ha evolucionado, se ha transformado. O sea, hay una transformación constante a lo que refieres y a lo que haces alusión, y como desde el punto de vista histórico hay una pequeña retrospectiva que se acerca bastante a lo que era los teatros en la ciudad, ¿verdad? Yo no soy o sea, de por sí no estoy tan avanzada en edad, sin decirle de ninguna forma a los adultos de este panel, pero los recuerdos que me traen a mí y lo que he estudiado dentro del tema de la exhibición, porque hay que saber situarlo, hay que situar nosotros primero que los teatros, las salas de cine, los multiplex, todos hacen parte de ese eslabón de la cadena de valor, ¿verdad? O sea, son los exhibidores. Entonces, hoy en día, nosotros tendríamos que analizar cómo esa parte física ha llegado miren, o sea, nosotros independientemente de las pantallas y su longitud, pues sencillamente el acto comunitario es lo que está detenido en este momento. O sea, el acto de estar bajo, de alguna forma u otra, unidos en la oscuridad, que es bastante democrática, y encontrar los sonidos y las imágenes en una sala multiplex, como lo es el multiplex del Buenavista, como lo es las salas de Royal Films, por su parte Procinal y Cinépolis, que había estrenado una sala de cine, pues sencillamente esa comunión propia del ver, del séptimo arte, pues ha ido transformándose y evolucionando, y eso afecta directamente a todos los eslabones de la cadena de valor. No solo desde el punto de vista de la exhibición, sino también desde el punto de vista de la distribución e incluso desde la producción. Entonces, es una pausa que se entra para repensar un poco más el hecho de la industria, no solo a nivel nacional, regional, local, incluso internacional, como lo es el cine de Hollywood, que prácticamente lo que está pasando es eso, hay una disputa y hay prácticamente unos
exhibidores, un circuito de exhibidores que se encuentra pasándola bastante mal, hay que decirlo, está pasándola bastante mal. AMC, Regal y otros circuitos de exhibidores, pues sencillamente se encuentran un poco golpeados por este tema de la pandemia. Obviamente existían muchos teatros, había muchos teatros, ¿verdad? Los teatros después se convirtieron en unas salas de cine y después se integró, o sea, el modelo se integra a lo que es el centro comercial. Entonces, dentro de esa evolución, yo considero que los tiempos hacen que de por sí los exhibidores piensen un poco más en el número de sillas, ¿verdad? O sea, piensan más en las sillas, la ocupación, que el disfrute de por sí de lo que es ver y escuchar una película. No siento del todo justo el hecho de culpar solo a los exhibidores, no es del todo justo, conozco varios exhibidores, entre ellos Munir Falá, que es el CEO de Cine Colombia. Conozco parte de la familia Osman, que hace parte de todo este conglomerado que es Royal Films, que también incluye a Cineland. He podido hablar también con el CEO de Cinépolis. Entonces, dentro de esa parte, el exhibidor quiere ofrecer una imagen de alta calidad. Entiendo que en Cine Colombia cerraron una sala de cine que era el Edén, que era una apuesta muy grande en inversión por parte de Cine Colombia, que tenía una pantalla que era Onyx para reflejarlo, ilustrarlo, como me lo dijo Munir Falá, era una gran pantalla donde sencillamente tú tenías acceso a través de HDMI o incluso una memoria USB. Entonces, y tenían un Dolby Atmos, era una primera sala IMAX, o sea, hay mucho dentro de la economía política, que es prácticamente una de las visiones y ópticas dentro de los estudios que he desarrollado dentro del cine, pero los exhibidores hacen su parte, o sea, ellos apuestan por el hecho de brindar, ¿verdad? O sea, brindar una experiencia de consumo cinematográfico acorde a altos estándares. O sea, hay unos altos estándares que tratan de mantener. El debate sería cuál es la oferta cinematográfica a lo que los exhibidores nos ofrecen. O sea, ¿qué tanto es ver películas? Hay una película que lamentablemente tuvo una poca circulación en Norteamérica que se llama Kajillionaire, de Miranda Julie, que es una película que tiene mucha fuerza y tuvo que utilizar como todas estas nuevas plataformas, que no me gusta decir lo que son nuevas, porque las plataformas ya cumplen bastante tiempo en la entrada como una ventana de explotación comercial. Pero sí, o sea, el acto físico, así como lo refieres, pues está transformándose, está evolucionando y el 17 de noviembre va a entrar Disney Plus dentro de toda esa oferta para nosotros poder ver muy al estilo de Hollywood, muy al estilo del sello Disney, que ya conocemos que es dueño de grandes estudios, o sea, se ha hecho acreedor de 20th Century Fox, Lucasfilms, muchísimo, Disney Pixar, el mismo músculo de la animación de Disney Pixar y todo eso. Entonces, yo creo que todo irá evolucionando, pero muchas veces decían que la prensa escrita iba sencillamente a desaparecer y hoy la prensa escrita se mantiene, ¿verdad? Entonces, tal vez me acerco mucho a lo que decía Steven Spielberg en algún punto cuando lo entrevistaron, porque él tiene un acuerdo con Apple TV. Entonces, él decía que, y Francis Ford Coppola, que también había hecho muchas cosas con respecto a lo que es el cine directo, en cuáles decisiones va a ir tomando la audiencia con respecto al texto fílmico, o sea, cómo ese texto fílmico termina siendo irruptivo para la audiencia, como lo podemos ver en productos audiovisuales, de Black Mirror, que tiene un capítulo directamente donde ya el audiovisual comienza a interactuar con esas audiencias tan fragmentadas. Entonces, ahí he tratado de dar una perspectiva para todos los que nos están escuchando, que nosotros entendemos que la comunión que existe, como aquellas personas que tal vez iban a la iglesia a profesar algún tipo de fe, nosotros, los cineastas, los cinéfilos,
las personas que nos gusta el hecho de trasladarnos y que nos dejen deslumbrar por una historia, unos personajes, unas situaciones, pues sencillamente hoy se irán construyendo pues cada vez más en dispositivos móviles. Entiendo que todo lo que está pasando con Christopher Nolan, entiendo todo lo que están tratando de hacer los exhibidores en Norteamérica, que tratan de rentar, o sea, rentar el espacio físico que tú mencionas, rentarlo por horas para que una audiencia muy limitada pueda tener acceso tal vez a un evento, pero es su forma de generar algún tipo de utilidad, porque si el exhibidor sencillamente tiene las salas cerradas, ¿cuál es la ganancia ahí? Esa sería como tal vez la reflexión que uno tiene. Entonces, si Cine Colombia opta también por autocines, que fueron muy populares en lo que es finales de 60, 70 y 80, y algunos autocines pues sencillamente fueron, y así como lo vimos nosotros en Variety, los autocines fueron los que marcaron la taquilla en algún punto de esta pandemia que todavía está corriendo. Entonces, los modelos no son estáticos. O sea, no, nosotros, por más que queramos mantener, la sociedad va avanzando, el ser humano va evolucionando y que tanto se va a ir moviendo todo este tema, es lo que nosotros tenemos que como ir apuntándole, más que todo desde el punto de vista de esa ecología de medios, o sea, esa ecología de medios que nos tratan de mostrar ciertos teóricos de la comunicación. Me extendí Doctor, bastante, me tomé la no, palabra, pero bueno. doctor Arias, le quiero contar algo. Hoy me ha aumentado usted como 200 años. Yo tenía 100 y ahora usted me ha aumentado como 300. Pero lo que sí me ha quedado claro de la disertación suya, y creo que Gonzalo en ese sentido nos va a ampliar ahorita un poquito, es que parece que ya el cine no depende de ese espacio físico en que estábamos acostumbrados. Pareciera, es la gran conclusión, porque, bueno, Isidoro Corquí tuvo cine allá en Cali, y pareciera como si nosotros no viéramos, es como el Bitcoin. Si no vemos la plata, parece que no tuviéramos la plata en el colchón, pero la plata sigue existiendo como plata. Parece como si la plata se fuera redefiniendo. Qué exquisita introducción nos ha dado usted. Antes de darle el control total y directo a María Victoria, quiero señalar lo que estamos haciendo esta noche. Esta noche, en el hoy, el ayer y el mañana, hoy estamos haciendo una retrospectiva de lo que es el cine en Colombia. Pero este espacio es un espacio construido para que los jóvenes se acerquen a los mayores o a los no tan mayores. Y a través de eso podemos construir mundos posibles. Entonces, en ese sentido, una joven promesa del periodismo, como es María Victoria García, nos va a orientar esta noche en lo que queremos buscar sobre los retos y desafíos, cómo ha sido toda esta resiliencia que ha tenido el cine en Colombia. María Vicky, tienes toda nuestra atención. Buenas noches, Mr. Smith. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es María Victoria Niebles García. Soy comunicadora social, periodista en formación. Y es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes este espacio, este encuentro cultural del ayer, el hoy y el mañana. Y lo que nos trae el hoy son los rastros de una industria resiliente como lo es la del séptimo arte. Bueno, me gustaría que Oscar nos hiciera su presentación. Él es comunicador social, periodista también de la Universidad del Norte, docente de la misma universidad. Bueno, el hecho de que nosotros estemos un viernes a las 6:45 y agradezco a todos los que están aquí conectados, que somos más aproximadamente 10, esperemos que se vayan conectando muchas más personas. Hablar del cine, yo creo que de alguna forma u otra es hablar también de la historia de un país, entendiendo desde esos primeros nacimientos o primeros advenimientos del cine en Colombia. Yo cuando hablaba siempre, ahorita que estaba hablando con el profesor Smith, yo creo que es muy importante el hecho de comenzar a entender o atraer público desde la alfabetización mediática, o sea, educar un poco más al público, a las audiencias, con respecto a ese cine que se produce con un sello y con un sacrificio enorme, independientemente de la forma como se produce, ¿verdad? Principalmente, si nosotros hablamos del hoy del cine,
hay que contextualizar mucho, hay que llegar a un contexto en donde estamos, ¿verdad? O sea, donde estamos en medio de una pandemia que no ha cesado, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos decir que es un capítulo cerrado el tema de la pandemia, ¿verdad? O sea, no podemos decirlo. Hoy más que nunca todas las industrias se han visto afectadas. Todas las industrias se han visto afectadas directamente porque la economía se pausa. O sea, la economía se pausa, el consumo de por sí también toma ciertas otras prioridades. Otras prioridades y directamente se ve afectado la industria cinematográfica. Hoy más que nunca, por parte del gobierno estatal, el gobierno nacional, se trata de poner todo en una misma bolsa. Y era lo que también estaba yo reflexionando cuando estoy escribiendo mi tesis doctoral, que el MINTIC, el Ministerio de la Tecnología de Información de la Comunicación, pues sencillamente lo que está tratando es tratando de borrar esas fronteras que existen entre lo que es el cine, lo que es la televisión, lo que es el audiovisual, lo que son las nuevas plataformas. Pero yo siendo muy crítico, y crítico más que todo constructivo, yo creo que cada uno de esos medios tiene sus momentos, ¿verdad? O sea, cada uno de esos medios tiene sus características y la industria cinematográfica tiene unas características muy grandes que se han ido fortaleciendo cada vez más con una ley que se llama la Ley 814 del 2003. 2013. Esa ley del cine es lo que ha permitido que la financiación llegue de alguna forma u otra, tal vez no de una forma tan directa. O sea, hay que ser críticos también con respecto a los estímulos que se generan a través del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, porque hoy más que nunca ganarse un estímulo para muchos realizadores, para muchos directores, para muchos productores, para muchas empresas cinematográficas, etcétera, es tan difícil como ganarse un baloto, ¿vale? Hay mucha gente que ha tratado durante muchos años tratar de encontrar algún tipo de apoyo, empuje financiero, pero no lo han encontrado. Entonces, ese es un tema un poco complejo, es álgido, pero hay que señalarlo. Es importante que cada vez que se dialogue, se asuma una postura, y se lo digo de pronto a las personas que son más jóvenes que yo, o a todas las personas que estamos aquí, que el hacer cine, me acerco mucho a una excusa que me decía, o una premisa que me decía el gran Pacho Botía, que para hacer cine solo necesitas una excusa, un amigo y un guión. Una excusa, un amigo y un guión, ya tú puedes hacer cine. Todas las cosas que encontrarás en el recorrido se van a ir dando. Y de igual forma vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar gente que te va a apoyar, vas a encontrar actores que son un poco resistentes a tus ideas, etcétera, etcétera, pero la idea es que vas a ir construyendo el cine, ¿vale? Entonces... Ok, bueno, antes de continuar, vamos a marcar las reglas del juego. Vamos a establecer una conversación, como tú mismo lo dijiste, sólida y fresca, pero a medida que vamos avanzando, si alguien quiere hacer algún aporte que cree justo y necesario, lo puede hacer, pero levantando la mano, y al final también vamos a tener como una sesión de preguntas, para que nadie tenga ninguna duda. Entonces, la base de esta sesión, creo yo que es tu experiencia en la Universidad de California. Quiero que nos cuentes un poco acerca de eso, de cómo fue esa experiencia como investigador invitado de proyectos en torno a Hollywood. Bueno, es muy interesante que me lo preguntes. Yo creo que muchas personas se hacen una idea de eso que me mencionas, que es Hollywood. O sea, Hollywood de por sí, nosotros, si lo pudiéramos delimitar hoy a 2020, está muy ligado a lo que es Universal City. Universal City es donde están los estudios Universal, que son muy populares, y hay un gran número de estudios que orbitan alrededor, ¿vale? Entonces, hoy más que nunca Hollywood está completamente fragmentado, y Los Ángeles se ha convertido en un sitio turístico, es un sitio cinematográfico, es un sitio de producciones, tiene una gran Film Commission. Es muy costoso rodar en Los Ángeles, es bastante costoso. Hay sindicatos, o sea, las reglas de juego están muy bien establecidas, a diferencia de pronto, en contraste, o a diferencia de nuestra industria cinematográfica, donde
los mismos trabajadores de la industria me lo han podido decir en distintas ocasiones, donde ellos ven que los sindicatos son la izquierda, los sindicatos son problemáticos, etcétera, etcétera, o los unions, ¿verdad? Una cosa que hay algo de Norteamérica que son los unions y otra cosa que son los guilds. Entonces, los guilds, para sintetizar muy rápidamente, son esas asociaciones de guionistas, asociaciones de directores de fotografía, asociaciones de productores, asociaciones de directores. Entonces, las asociaciones de por sí han tomado un poco de relevancia, se podría decir, en los últimos 5 años. Ya hay asociaciones que se han fortalecido en Colombia, pero en Norteamérica, obviamente, por toda la historia que se generó con respecto a la industria norteamericana, que es la dueña de la distribución. Hay que decir las cosas como son. Ellos son los reyes de la distribución. Y hoy más que nunca lo que pasa es que pasamos de unos grandes estudios a unos grandes estudios que manejan plataformas. Entonces ya el juego ha cambiado y ya entra la tecnología, así como ha irrumpido directamente en todos los eslabones, en todos los capítulos dentro del cine, cuando era cine silente, cuando fue cine sonoro, cuando fue cine de color, cuando comenzaba toda esta revolución del video, toda esta revolución del cine digital. Entonces la tecnología irrumpe otra vez a la producción, distribución y exhibición, que es lo que comencé a investigar dentro de lo que fue UCLA. Encontré un gran mentor que es Sean Noriega, que hace parte del Chicano Study Research Center. Es un centro de estudios, que analiza a fondo toda la presencia latina y se especializa con respecto a lo que es el movimiento chicano y el Chicanex, que fue un mundo completamente por explorar. Es una comunidad muy fuerte dentro del mismo California, dentro de Los Ángeles. O sea, México, para muchos que lo conocen, hizo parte también en algún momento de lo que fue Baja y Alta California. Pero sí, hoy cada vez más los estudios son oficinas y prácticamente la acción está pasando en sus oficinas de Latinoamérica, en sus oficinas de Europa, en sus oficinas de Asia, en sus oficinas de Australia. Es donde prácticamente se ha fragmentado toda esa máxima de los estudios cinematográficos, por decirlo de alguna forma. Pero sí, UCLA Bueno, fue una creo experiencia que muy Isidoro tiene enriquecedora. una pregunta. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias. Oscar, ¿me están escuchando bien? Sí, Sí. perfecto. Ok, gracias. Oscar, yo me pregunto algo. Es muy común que nosotros los colombianos descarguemos culpabilidades en el gobierno, muchas veces sin saber qué ofrece el mismo gobierno. ¿Cuáles son, digamos, las fuentes de financiación que ofrece hoy en día el gobierno colombiano para quienes estén interesados en penetrar en ese mundo? Y si si ese es un mundo que está diseñado para favorecer, como se dice, a los que ya están metidos allí, o es un medio en el que el que no ha penetrado puede hacerlo. Yo quisiera que, sí, que nos indicaras cómo, sí, qué es lo que está pasando en el ambiente en este momento. Es una excelente pregunta. Gracias por esa pregunta. Es muy valioso. Nos permite hacer un poco una radiografía de lo que es el Estado. Como lo dije desde el principio, voy a tratar de ser muy crítico, pero desde el punto de vista de la construcción. Todas las personas que se dedican al cine y que están de alguna forma ligadas a lo que es la financiación estatal, los entes gubernamentales, entre otros, son unas personas que de verdad yo quiero resaltar la labor que hacen y a veces son invisibilizados por las propias agendas de los medios. Eso como primera medida para visibilizar ese esfuerzo y esas luchas que ellos marcan por mantener una industria cinematográfica vigente, fortalecida. Bueno, si entendí bien, y seguramente vamos a seguir hablando de esto,
si alguien de pronto quiere buscar esa financiación estatal, ¿cuáles serían los mecanismos? Bueno, yo sí voy a hablarlo. Yo estoy estudiando un doctorado porque yo me gradué en 2009 de la Universidad del Norte, y desde 2009, o sea, no les voy a mentir, desde 2009 yo he estado participando de manera esporádica en los fondos de desarrollo cinematográfico, ¿vale? Que es el FDC. El FDC es donde de alguna forma u otra se genera algún tipo de financiación a través del Estado, Fondo de Desarrollo Cinematográfico. La mayoría de personas que se dedican al cine, desde Ciro Guerra, desde Catalina Arroyave, desde Laura Mora, que son directoras de cine, han optado por esa financiación, con sus pros y contras, ¿vale? Entonces, esa sería una dentro del Estado. Existen estímulos que se da por estímulos que son un poco más, por decirlo de alguna forma, locales, ¿verdad? Las alcaldías siempre han tenido esto, pero antes se manejaba muy por debajo de cuerda. O sea, hay que ser honestos, o sea, no era una política pública. Hoy se está tratando de construir una política pública en torno a los estímulos para la creación, y el músculo que se está tratando de fortalecer es el de la producción. Que esa sería también la crítica, porque si nosotros tenemos que hay producción, distribución y exhibición, la idea es que fortalezcamos cada uno de estos eslabones, sin dejar de lado el desarrollo, ¿verdad? O sea, el desarrollo es importantísimo dentro de la cadena de valor. Eso sería, desde el punto de vista nacional, nosotros tenemos el FDC actualmente. El FDC tiene la convocatoria cerrada, se vieron golpeados directamente por el tema de la pandemia, trasladaron todo su andamiaje hacia lo digital. Ellos estaban muy bien preparados para lo digital, pero sí, por esa parte. Ellos, muchos cineastas donde yo he hablado, o sea, yo he hablado con directores, con productores, con distribuidores, con exhibidores, con personas de cinematecas, de salas alternas, por decirlo de alguna forma, con figuras muy trascendentales dentro de la industria, y ellos dicen que, por lo menos, para dar un ejemplo, dentro del exhibidor, el exhibidor de por sí, él quiere ganar, él necesita el regreso de la inversión. El distribuidor busca el regreso de la inversión. El director quiere contar su historia. Y a veces no tienen en cuenta, obviamente hay directores que tienen muy en cuenta esto, como lo es Andy Weiss. Hay otros directores que sencillamente encargan esto al productor, o sea, le lanzan el balón, por hacer un símil un poco deportivo, le encargan ese tema al balón, y el productor tiene que buscar la forma de financiar. O sea, la financiación es una de las grandes debilidades cuando uno quiere hacer cine, independientemente de que tú tengas un cortometraje, un mediometraje, un largometraje, una serie tal vez. Entonces, gracias a la luz, gracias al mismo cine, las formas de financiación han evolucionado también, así como evolucionó la sala física. Ha evolucionado un montón porque existe el crowdfunding. El crowdfunding es una forma de financiación donde yo puedo hacer una cosa que se llama el proof of concept, o la prueba del concepto. Para ilustrarlo un poco, yo hago un trailer muy pequeño, lo coloco en Kickstarter con sus propias dinámicas, tengo que comenzar a fortalecer redes sociales y yo puedo alcanzar financiación sin usar al Estado. La mayoría de largometrajes de ficción siempre, o la gran mayoría, tienen algún tipo de apoyo estatal, bien sea desde la producción, hay un estímulo que se genera para que tú generes una presencia de distribución en los distintos festivales, y Cine Colombia está abierto. Cuando yo hablé, yo primero obviamente hice un barrido con la gente que se dedica a la industria cinematográfica dentro de la producción, luego hablé con distribuidores, luego hablé con exhibidores, y fue muy interesante porque cuando tú saltas de una cadena a otra, dentro de la producción ellos veían que el malo era el exhibidor. El malo de la película, el villano, el antagonista, era el exhibidor. Y cuando yo hablé con el malo de la película, el villano de la historia, yo me di cuenta que el exhibidor quiere que tu película tenga éxito. Porque si la película tiene éxito,
él va a vender más taquilla, va a tener mucha más entrada, va a vender más boletos. Entonces, hay, hay, podría decirse que hay algún tipo de teléfono roto dentro de los eslabones de la cadena. Y a veces los cineastas, y lo digo muy a título personal, tienen de alguna forma u otra egos muy grandes, ¿verdad? No todos, no quiero generalizar, pero algunos no tienen una idea clara de qué va a pasar después. O sea, quieren rodar, o sea, se mueren por rodar, sacar la sangre por su peli, pero el producto cinematográfico, el producto nacional, tiene que, la idea del muy buen distribuidor o de un muy buen productor es llegar a la mayor cantidad de gente, ¿vale? Entonces, Aprovechando la oportuna pregunta de Isidoro, ¿hay algún tipo de políticas que marquen un mapa de ruta para la industria cinematográfica en Colombia? ¿Y cuáles son? ¿hay algún tipo, hay dentro del cuerpo legislativo, o sea, de las leyes que acontecen al cine, hay varias? No sé, comenzaron a darse prácticamente ya dentro de la agenda legislativa estatal como política pública desde hace mucho tiempo, ¿vale? Obviamente la que más fortaleza tiene y que más visibilidad tiene es la ley del cine. Pero una ruta se estableció en algún punto, una cosa que se llamaba la ruta audiovisual, que daba como pistas de cómo tú poder producir, qué formatos existían, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante porque cuando tú te pones a pensar en esto, así como lo dices tú, eh, muchas personas más necesitan algún tipo de, bueno, ¿cuál sería la guía definitiva para postular un proyecto? Lo que ha pasado en los últimos 5 años es que se han abierto espacios de socialización, espacios con un tono educativo que se acercan a los productores y directores, pero hay productores y directores que sencillamente sienten cierta apatía a estos espacios. Tendría que indagar el por qué sienten apatía a estos espacios, pero hay un fenómeno que se ha incrementado la participación de colombianos como tú y yo o todas las personas que están acá, mayores de 18 años a estos estímulos. Un talón de Aquiles dentro de esto sería que con las personas que he conocido que participan en estas convocatorias es que no hay una retroalimentación. Y esa retroalimentación, a mi parecer, tiene un alto valor. O sea, una retroalimentación de que tú estás haciendo una investigación de cine de terror en Colombia. O sea, una retroalimentación ahí te daría luces para entender cuál sería el camino apropiado para un estímulo tal vez de 20 millones de pesos, ¿verdad? O tal vez una retroalimentación de un proyecto cinematográfico de un cortometraje que tal vez se llame Las Tres Naranjas y que te digan a ti, chico, enfócate en tu presupuesto porque este presupuesto tal vez está salido de toda proporción. Esa parte, esa respuesta, así sea de una línea o 3 líneas, hace que se empodere la persona que está tratando de buscar un estímulo y quiera seguir participando. Pero es muy dicotómica la respuesta, es sí o no. O sea, tú te ganas o no te ganas el estímulo. Y yo considero que esa es una debilidad. Se usa mucho dentro del estímulo de investigación, como te lo dije, o sea, si tú haces una investigación con respecto al cine de terror en Colombia, o tal vez haces uno del consumo cinematográfico en tiempos de pandemia, la retroalimentación sí existe, o sea, los jurados de investigación son mucho más honestos o un poco más dinámicos con respecto a aquellas personas que son jurados dentro de guión, dentro de escritura de largometraje, dentro de relatos regionales, etcétera, etcétera. Ellos hacen un barrido. Aprovechando que estás hablando de cine. Entiendo que es el tiempo, porque en el tiempo, pues sencillamente, tú no puedes darle una respuesta a 400 personas, pero ¿por qué no? Esa sería como mi propuesta, pero ¿por qué no? Aprovechando que estás hablando de cine de terror y de tu experiencia en la Universidad de Los Ángeles, yo creo que
que nos cuentes si es cierto o qué piensas tú, porque dice que ibas a ser muy crítico. Es cierto que a los colombianos, o a la mayoría de los colombianos, les gusta Hollywood y las comedias locales frente a los otros géneros de la industria cinematográfica colombiana. Ese es una excelente pregunta también, porque hay una, como lo dije también, hay una apatía hacia el cine colombiano, que es, o sea, no es nueva, ha existido. A lo largo del tiempo ha existido esa apatía en algún punto, porque había muchos errores con respecto a la fotografía, con respecto al sonido, había muchos desfases de sincronización. Eso es lo que he podido indagar de las películas colombianas. Había un nivel de producción muy medio y muy bajo. Y de pronto esto irrumpe, y lo pregunté directamente a muchos directores y muchos están de acuerdo, y irrumpe directamente el primer corte de la estrategia Caracol, que es una película de Sergio Cabrera, que hace parte de un listado de películas canónicas, por decirlo de alguna forma, como lo dice la investigadora Juana Suárez. Hay un número de películas que nosotros podemos decir que serían películas referentes del cine nacional colombiano. Entre esas películas, porque a la gente también le gusta que hablemos de películas, sería Rodrigo Deno Futuro, de las que recuerdo. Juana Suárez dice que hay 10. Rodrigo Deno Futuro, Garras de Oro, La Vendedora de Rosas, La Estrategia del Caracol, El Abrazo de la Serpiente, por el tema de la nominación. Y ahí yo voy a meter una que La Tierra y la Sombra, de César Acevedo, que es una película que tiene una fortaleza narrativa muy buena. De Andy Weiss, Satanás, que es una película bastante buena. Bueno, ahí yo estoy mezclando un poco lo que encontré en la literatura con lo que yo he podido ver del cine colombiano. Hay películas que sencillamente están pensadas, o sea, están pensadas directamente hacia un público centralista, o sea, hay una centralización marcada. Nosotros podemos dividir el cine como central, Bogotá, Cali, Medellín, y hay una periferia. Nosotros, donde estoy yo en este momento, que es Barranquilla, nosotros hacemos un cine local, cine periférico, cine de región, de alguna forma u otra. ¿Vale? Si hay apatía, la única forma de combatir la apatía es educando a las personas, educándolas, alfabetizando, la alfabetización mediática es la mejor forma. Y estos espacios lo que hace que se genere. Teníamos en algún punto 15 participantes, o sea, había 15 personas aquí, ahora somos 13, en otro momento éramos 14. Pero sí, volviendo un poquito a la pregunta de Isidoro, pues sí sería como para categorizar un poco, porque no quiero que pase esto desapercibido, sería estímulos nacionales, ¿verdad? Después nosotros iríamos como a estímulos locales. Algunos estímulos locales tienen algún tipo de limitación, porque dicen, bueno, residente en Bogotá, residente en Cartagena, residente en el Valle, etcétera, etcétera. Esa es una limitación de esos estímulos. Sería utilizar todo este tema del crowdfunding, y hay una forma de financiación propia del cine norteamericano, que es los hermanos Coen, cuando iban a hacer su primera película, que se llama Bad Blood, se fueron donde sus amigos judíos y dijeron, bueno, yo necesito $10,000 para hacer esto, y así iban como haciendo como este efecto de bola de nieve. Kevin Smith, cuando hizo una película como Clerks, lo que hizo, obviamente esto no se los estoy recomendando de ninguna forma, lo que hizo fue pedir muchas tarjetas de crédito, y su novia de turno también muchas tarjetas de crédito, y lo que hizo fue llevarlas a tope y hacer su película, el All-In, eso se llama All-In. Richard Linklater, que hizo una película que se llamaba, joder, la ópera prima de Linklater, no es Dazzle and Confused, es antes de esa, bueno, se me escapa el nombre en este momento. Bueno, ahorita estabas mencionando algo de los espectadores. Entonces, ¿crees que valdría la pena si se intentara nuevas exploraciones que den la posibilidad de expandir el espectro de gusto de los espectadores frente al cine colombiano? ¿Valdría la pena o no valdría la pena? Tomando el ejemplo de nuestros espectadores.
Bueno, No, en- y perdona María Vicky. es Bueno, es la cuestión. después le damos el turno a Juliana Sí, y complementaría la pregunta tuya diciendo lo siguiente. Maestro Oscar, pensando en la excelente pregunta que nos está haciendo María Vicky, ¿por qué ese cine de nosotros era tan lastimero? A mí. O sea, ¿por qué ese cine era el cine llorón, el cine donde tenemos que mostrar lo peor de nuestras caras? Es decir, ¿qué hace que no hay una configuración o un destinatario, como está diciendo María Vicky, que realmente sea más cosmopolita, más universal? ¿Por qué en nuestras obras no pensamos en Shakespeare, no pensamos en un Hamlet? Incluso en las primeras películas creo que fue La Tierra a la Luna. Se pensaba ya en las exploraciones del cosmos. Entonces nosotros pareciera que no saliéramos de esa miseria, de esa pobreza. Digo pareciera, y les presento disculpas al auditorio, pero María Vicky tocó como un punto en la llaga en el sentido que ese destinatario, ¿por qué no está como tan bien configurado en la narrativa del cine? Yo creo que hay que ver más cine colombiano. Hay una película del 77 de Ciro Durán que tú dijiste el título, que es Gamín. Hay otra película de Mayolo y de por parte de Caliwood, este sería Ospina. Tacones. Sí, Agarrando Pueblo también es un ejemplo de esto. Entonces hay referentes, o sea, hay que ver más cine colombiano y yo creo que este libro, que es bastante pequeño, que lo hace la Fundación Patrimonio Fílmico, seguramente es un ejemplar que es muy sintético y llega hasta el 2008. Obviamente hay que hacer como una revisita a esto. Hay que ver, hay que entender que hay un cuerpo de películas, hay un cuerpo de películas que hay que entrar a ver, y hay que entrar a ver con unos ojos. Primero, yo considero que hay que ser muy humilde ante el cine. Esa es una cosa que yo le enseño a mis estudiantes y se la he enseñado desde que yo salí de la Universidad de Barcelona, porque encontré muchos profesores que valoraban eso en mí y lo veían y me lo decían. Siempre no pierdas esa humildad, porque esa humildad es lo que te hace entrar tú a un arte que a veces es tan complejo. Es complejo el cine, es una mezcla extraña de realidades, de ficciones, de sacrificios, de triunfos, de derrotas, pero esa humildad es lo que hace que exista una Catalina Royave, una Laura Mora, una Ana Hermida, exista un Andy Weiss, ¿verdad? O el director de Monos, me escapa también el nombre, a veces me falla un poco la memoria, que es Alfredo Landes, Landes. Alejandro Landes, sí, que Landes. de alguna forma u otra era era la apuesta y hubo un gran despliegue dentro de Hollywood, o sea, dentro de Hollywood un gran despliegue, yo fui testigo de ese despliegue, de alguna forma u otra. Iñárritu también le hizo el endorsement, o sea, hubo como tuvo un gran padrino que es Alejandro González Iñárritu, y ese no se alcanzó ni siquiera la nominación. Entonces, y miren que en ese momento Bong Joon-ho con Parasite se lo llevó todo, con toda una historia, así como lo dice el profesor Smith. eh, es algo que he encontrado también dentro de mi investigación. A veces somos muy locales, no hacemos historias universales. La oferta cinematográfica colombiana es muy local. Cuando nosotros hagamos para hacer un ejemplo, una película que es producida por Dado García, que también es un coloso dentro del cine, independientemente de lo que haga el Coco 2, Agente Ñero 7, lo que ustedes quieran, los títulos que quieran colocarle a Dado García, él mueve esa industria, ¿verdad? La va movilizando. Entonces, hay que ver, o sea, para sintetizar otra vez, y gracias por todos los aportes del gran Gonzalo Restrepo, solo cariño hacia él, lo he leído varias veces, estoy en deuda de comprar su último libro, pero bueno, esa es la publicidad como, como que hay que visibilizar eso. Son unos esfuerzos casi quijotescos, ¿verdad? O sea, tú lo podrás decir mejor que yo. O sea, yo tengo 32 años
y te lo digo, y se los digo a todos que honestamente quiero acabar mi tesis doctoral. He encontrado grandes amigos, grandes retractores, gente que es muy amiga, colega, etcétera, etcétera, pero me quiero alistar porque un cineasta se mide por su ópera prima y 32 años todavía estoy como en el rango de la ópera prima. Entonces yo tengo que sacar la ópera prima como sea, así como voy a sacar mi tesis doctoral y seguramente sacaré un libro, pero la ópera prima es lo que dice de pronto Isidoro. Ajá, ¿cómo te vas a enfrentar tú a un tema de financiación? Y el tema de financiación es ese gran problema, ¿verdad? Hay que ver mucho cine de atrás, desde Garras de Oro, desde Bajo el Cielo Antioqueño, que están disponibles en YouTube en canales no tan oficiales, ¿verdad? Porque el canal de Patrimonio Fílmico lo que quiere es eso, que de alguna forma u otra vean su cine, ¿verdad? Pero sí, de pronto ver Nido de Cóndores, Los Amores de Kelif, el drama del 15 de octubre, ver todas esas obras de cine silente que marcan un antes y un después. O sea, es un antes y un después y todas las obras de los hermanos Acevedo, ¿verdad? Hay un documental que hizo Patrimonio Fílmico, que de donde sale este pequeño libro, que se llama Historia del Cine Colombiano, donde hacen a modo de entrevista y a modo de documental un recorrido de grandes obras cinematográficas, pero sí, o sea, hay que ver mucho más cine colombiano. Y si hay una pornomiseria que está muy ligada a lo que vemos, ¿verdad? O sea, de alguna forma u otra somos un espejo de la realidad. Somos un Oscar, espejo de una realidad. hasta hace un poco más de 15 años, de pronto yo era una niña o estaba naciendo, se decía que el cine colombiano era una de esas cosas que no se podía hacer. Sin embargo, hemos visto diversos cambios y avances que se han dado respecto a esto. A pesar de esos cambios y esos avances que se han dado, ¿crees que el cine colombiano todavía adolece de una industria sólida? Eso se ve reflejado en el número de espectadores, en la calidad y la cantidad de espectadores. Una muy buena pregunta. Parezco disco rayado cuando digo que es buena pregunta, pero es muy valioso que asumas esas posturas. Esa fue una pregunta que hice en el recorrido de mi investigación. Pues era como, ¿usted considera que hay una industria cinematográfica en Colombia? Encontré más respuestas afirmativas que negativas. Así como tú lo acabas de decir, a mí me lo dijeron en mis clases de la Universidad del Norte, me lo dijeron. Cuando yo estudiaba pregrado en comunicación social, me lo decían con orgullo, me decían que hacer cine en Colombia era imposible. Pero mira que estamos aquí, estamos hablando de cine, estamos hablando de industria, estamos hablando de investigadores, películas. Y yo creo que el cine colombiano no es solo lo que vemos en las pantallas, sino lo que dialogamos en torno al séptimo arte. O sea, un chico que hoy abra un canal de YouTube y diga, bueno, hoy yo voy a hacer una serie documental sobre el cine que se ha dado en el Caribe colombiano. Entonces empieza con La Langosta Azul, empieza con Juana tiene el pelo de oro, entrevista a Homer Edminiani, entrevista a Roberto Flores, a Iván Wild, entrevista a los estudiantes de la Universidad del Magdalena. Él va a visibilizar. Yo creo que hay que visibilizar y entender que el cine no son solo largometrajes, no son solo cortometrajes, sino es mucho más. O sea, es un ecosistema muy grande, es un ecosistema donde nosotros, entre más nos acerquemos a esa industria, de alguna forma u otra, vamos a encontrar un espacio en ella. Siempre vamos a encontrar un espacio en ella. Hoy necesitamos más voces, necesitamos más propuestas, necesitamos que muy al estilo de Sean Baker y Tangerine cogieran su celular y dijeran, yo voy a hacer un documental de la esquina y como en la esquina, así como Ernesto Macaulay le puso su nombre, el nombre a la productora, La Esquina del Cine, voy a contar la historia de un señor que es pensionado y se sienta todas las tardes a ver el día pasar
en su esquina, y de pronto lo hago muy a tono documental y lo posteo, lo publico en Vimeo, lo publico en YouTube, y esa democratización de la imagen, que es lo que ha hecho la tecnología, es lo que nos permite a nosotros dar esas propuestas. O sea, no podemos dejar de contar nuestras historias y no podemos tampoco dejar que todo el mundo la cuente. O sea, que, bueno, Ciro Guerra contó Pájaros de Verano, entonces yo quiero hacer la otra cara, quiero hacer un documental sobre los guayú, o tal vez hay un director de cine que es muy cercano a mí, que es David Celedón, hizo una película que se llama La Frontera, que está teniendo bastante relevancia dentro del circuito de festivales, y es una película que poca gente conoce. O sea, la conocemos, bueno, las personas que estamos dedicados a esto, etcétera, etcétera, pero qué buen plan sería que de pronto entraras tú a Movies en Retina Latina, o etcétera, etcétera. Entiendo que es por el tema de circuito de festivales, pero por lo menos ver un tráiler, o sea, que nos vendan esas propuestas cinematográficas de muchos nuevos directores, y estaba también, cuando estábamos haciendo el barrido con el profesor Smith, estábamos viendo que los trailers colombianos, bien sea de 70s, 80s, incluso del cine silente o del cine sonoro, eran muy largos. O sea, era lo que estábamos viendo nosotros. O sea, trailers de 4 minutos, 5 minutos. Y hoy cada vez somos más reducidos, o sea, somos más fragmentados. O sea, siempre tratamos, entonces, si tal vez lo que necesitamos nosotros es fortalecer la divulgación, eso es claro. Eso lo podemos ver aquellas personas que investigamos el cine, que hay que divulgar Sí, más. de hecho, Colombia ha demostrado ser un semillero en talento y en comunicación audiovisual. Entonces, en este sentido, las oportunidades de coproducción de Colombia con otros países es una puerta de entrada a otros mercados latinoamericanos y globales. Claro que sí, la coproducción ha estado muy presente cuando nosotros comenzamos a hacer una película. Yo tengo un largometraje que está escrito, que son 6 historias, a modo de shortcuts de Altman, y también a modo de Amores Perros, pero no tanto drama, sino más que todo comedia, y encontré coproducción en Norteamérica, y me decía a mí, bueno, la coproducción que yo te ofrezco es dar una parte del presupuesto, y comenzamos a buscar salas de cine alternas en Norteamérica, ¿ok? Entonces, la coproducción es eso, es muy cercana a que nos reunimos entre amigos o le tocamos la puerta a casas productoras, a empresas productoras, y ahí buscamos esa sinergia para que encuentre la luz nuestro guión. O sea, el guión que tú tienes, tú quieres rodarlo, quieres montarlo y quieres mostrarlo, ¿vale? Entonces, es eso, el tema de la coproducción sí nos permite llegar a muchas más salas, a muchas más pantallas, pero hay siempre algún tipo de compromiso, ¿verdad? O sea, de pronto te dicen, bueno, si estás en un programa como Ibermedia, ya le vamos a dar la palabra a Isidoro, que está Y a Juliana, que ha estado esperando. está que se habla, pero bueno, el tema de la coproducción es eso. Tendríamos que hablar solo de coproducción, o sea, porque estamos tratando de hacer como una radiografía, un paisaje, dar una imagen de lo que es la industria cinematográfica nacional, pero la coproducción, o sea, y sería un poco egoísta de mi parte yo bañarme en todos los aguaceros. O sea, yo no quiero bañarme en todos los aguaceros. Yo le puedo decir, bueno, podemos apuntar por aquí y esto es lo que he encontrado, pero la coproducción sí es un tema que da para múltiples visiones, para más largo que de ancho, ¿vale? Bueno, vamos a darle la palabra a Juliana. Juliana. Después Isidoro. Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos. ¿Me logran decir si me escuchan? Por Sí, esa razón es que perfecto. no activo la cámara porque mi internet hoy está muy malo. De pronto el clima. o tal vez estás en pijama, mentira. Bueno, realmente agradecida con Mister porque Mister siempre hace estas reuniones en el momento adecuado para mí. Y bueno, retomo la pregunta que realizó Isidoro porque realmente me identifico.
¿Por qué? Porque soy también comunicadora social y periodista en formación y pues estoy culminando mi curso de narrativas audiovisuales y en el cual pues mi entrega final es un proyecto audiovisual, pero solamente escrito debido a que, bueno, lastimosamente no lo logramos grabar debido a las circunstancias, pero sí me he dado cuenta que el mundo del cine es un mundo muy difícil realmente porque nos ha tocado, ¿verdad? Somos 6 en el grupo y pues los guiones, el guión técnico, el guión literario, que esto, que el otro, realmente estamos ahí dándole. Y bueno, mis preguntas son dos. La primera, teniendo en cuenta que pues ya el proyecto final es entregar el pitch audiovisual frente a un jurado, y no solamente a mi profesor, sino también él estuvo ¿Qué mencionando universidad productores, es? ¿Qué profesor es? la autónoma, el profesor Santiago Reyes. Eh, Estuvo mencionando productores de fotos, otras como que, wow, o sea, nos vamos a presentar nuestro proyecto y nuestra historia hacia ellos. Entonces, mi primera pregunta es, para ti, ¿cuál es de pronto el valor agregado que puede tener cada historia? Porque realmente crear una historia es muy difícil y nos pudimos dar cuenta de eso porque pues a nosotras no nos fluían las ideas porque realmente no queríamos escribir una historia en la que pues ya todo el mundo ha escuchado sobre ella, entonces no queríamos de pronto que el público se aburriera. Y lo segundo es, al momento de nosotras presentarnos frente a los jurados, ¿qué de pronto, qué consejo nos darías para que de pronto el jurado, o bueno, digo que retomo la pregunta de Isidoro porque él estuvo hablando sobre, pues, si tuviéramos de pronto cabida en el mundo del cine, qué posibilidades nosotras como estudiantes tenemos de que algunos de esos jurados pues nos puedan patrocinar la idea? Uf. El pitch, bueno, mira, hace poco yo estaba en un taller de pitch con Landes, con Andy Weiss, y era un encuentro así en Zoom. En muy buen plan. Yo creo que no hay una fórmula para decirte, esto es la fórmula de hacer un buen pitch. Yo creo que una de las cosas que nos dejó ese taller es que primero tú tienes que ser muy sincera. O sea, ¿por qué tu historia tiene que verse en las pantallas? ¿Por qué? Esa es una de las primeras preguntas que tienes que hacerte y hacértela a tu grupo. Entonces, recuerda que siempre alguien quiere invertir, ¿verdad? Y de esa inversión, de alguna forma u otra, busca un regreso de esa inversión. Si es en críticas, si es en premios, si es en views, si es en comentarios, independientemente del impacto que pueda generar, es eso, generar un impacto. ¿Ok? Entonces, nada, hay que ser honestos, hay que rezarle a todos los dioses del cine. Hay múltiples dioses del cine, múltiples, y que todo el viento sople a tu favor, porque hay un factor determinante que es la suerte. O sea, no podemos decir que no puede entrar al juego la suerte. Otro consejo es ir all in, o sea, juégatela y nada, o sea, entiende que los pitch tienen un tiempo. Hay distintos tipos de pitch. Hay un elevator pitch que es tan sencillo como que te encuentras a Alejandro González Iñárritu en un ascensor o a Guillermo del Toro en un ascensor, que son pitch de 1 minuto. Entonces, ¿cómo tú puedes venderme esa idea en 1 minuto? Ese es un ejercicio muy bueno cuando nosotros estamos tratando de vender un pitch. En 1 minuto, cuéntame tu historia. En 1 minuto, dime la premisa. En 1 minuto, incluso, hay un libro que es muy bueno que se llama ¿Cómo se hace un cortometraje? Es Kim, se me escapa el apellido en este momento, pero él decía eso, los cineastas y los productores de alguna forma u otra, independiente que de pronto tú tengas al Flaco Solórzano, a Julián Román, que tengas a Marcela Mar, visualiza tu historia, visualízala. ¿Qué actores podrían hacer parte de ese cortometraje, de ese largometraje? Y recuerda que hoy más que nunca los actores quieren participar en proyectos así, porque tal vez
se está formando el próximo Alfonso Cuarón, el próximo Alejandro González Iñárritu, todos estamos en ese juego todavía, ¿vale? Entonces, esos serían como algunos consejos, muy, muy humildemente te los cuento. Claro que Muchísimas gracias. antes de la pregunta de Isidoro, eso quedaría para otra pregunta más larga, los actores naturales. Por lo que hemos visto en el dominio que tiene Asia con esas historias hermosísimas de actores naturales que no tienen ninguna formación, pero que prácticamente están marcando. Creo que Sí, Isidoro tenía una pregunta. el tema de los actores naturales también nos da para una charla completamente, o sea, el tema de los actores naturales en Colombia es muy cercano. O sea, Gaviria lo hizo con La Vendedora de Rosas, en Sumas y Restas, siempre ha estado presente, lo popularizó de alguna forma u otra el neorrealismo italiano en una menor o mayor escala, ya yéndonos un poco más a la historia mundial del cine. Pero bueno, los actores naturales, conozco muchas personas que serían excelentes actores naturales, incluso El concurso de Ozuna es una película que no ha encontrado una buena distribución y no ha encontrado espacios para exhibición, es una muy buena película. Hay otra peli que se llama El Piedra, de Rafa Martínez, es muy buena, creo que encontró distribución con HBO. Rafa es un excelente ser humano, es lo que está pasando. Somos como, y me incluyo porque yo también soy cineasta, además de investigador y docente y bueno, y otras cosas más, somos, o sea, no queremos como que mi nombre en el marquee, o sea, mi nombre esté en el marquee, no, queremos hacer pelis, o sea, por el que haya regreso a la inversión, que haya críticas, que haya taquilla, lo único que queremos hacer es pelis. Isidoro, la palabra. Gracias. Oscar, en mi calidad de espectador común y corriente, yo me pregunto, cuando uno paga el valor de una boleta en un teatro, ¿cómo está distribuido ese valor de la boleta? ¿Cuánto le corresponde al dueño del teatro? ¿Cuánto le corresponde a quien hizo la película? ¿Cuánto se lleva el gobierno en impuestos? Todo esto con el ánimo de saber qué tan estimulante o desestimulante puede llegar a ser sí, a armar ¿Qué la tan idea atrayente, y claro, llevarla a qué tan cabo. atrayente puede ser, qué tan rentable o que de Sí. pronto, qué tanto beneficio puedes tú construir cuando haces un largometraje? Buena pregunta, viernes 7:30 de la noche, sería excelente con unas cervecitas, pero bueno, aquí después que se acabe esto seguramente me llegará un Rappi a nombre del doctor Smith, pero bueno. Bueno, bueno, cuando Christopher Nolan estaba haciendo Following tiene un nivel de producción decente para hacer la ópera prima de Christopher Nolan. Christopher Nolan rodaba los fines de semana, rodó en blanco y negro. El personaje de Theo Cobb Theo se llamaba como el actor, el personaje se llamaba Cobb. Following es una película que tiene algunos momentos de estilo de Christopher Nolan, pero bueno, la sacó adelante independientemente de la financiación, etcétera, etcétera, y la lanzó primero a festivales. Entonces, yo creo que hay que saber cómo escalar el proyecto. O sea, sentarte como cineasta y decir, yo quiero hacer un cortometraje o quiero hacer un largometraje. El mediometraje existe solo en Colombia. Mediometraje es algo que una persona que programa un festival no sabe qué hacer con un mediometraje. ¿Cortos o largos? Empecemos por ahí. ¿Tú haces cortos o haces largometrajes? Va. Entonces, ¿para qué sirve el corto? El cortometraje funciona muy bien como una tarjeta de presentación. Es como cuando tú dices, bueno, mi nombre es Oscar Arias, esta es mi business card. Entonces, en la business card tú ves cosas. Y el cortometraje también funciona muy bien. Le funcionó a Damien Chazelle con Whiplash. Whiplash empieza como un cortometraje y termina como un largometraje. Sirve para buscar financiación para ese gran coloso que sería tu largometraje. En Colombia, para responder tu pregunta, los exhibidores, esto no va a salir de aquí, ya sé que se está grabando, pero bueno, los exhibidores me dicen que lo que pasa es 50-50. 50% distribución, 50% exhibidor. Yo no les creo. Y me lo responden.
50-50. Y en Los Ángeles también me lo decían 50-50. Pero ¿qué pasa con ese 50-50? Hay un catch. Bien. Tengo una película que se llama El Celular. Esta película ya está hecha. Es un producto completo de 90 minutos. Cine Colombia, yo soy el distribuidor. Hago una negociación. Me dicen, ok, 50-50. El afiche me lo cobra Cine Colombia. ¿Vale? Ponerlo, hay unos gastos de logísticos, Cine Colombia los cobra. ¿Vale? Entonces se va cada vez reduciendo mi nivel de ganancia. Está tributado por ley 10%. O sea, los exhibidores, su ganancia, pagan IVA más un 10%. ¿Vale? Entonces eso va a llegar a las arcas del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que es el que promueve la producción, la distribución y la circulación. ¿Okay? Todo eso que se encontró de tributo llega directamente al Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Entonces, Oscar, el cine latinoamericano ha vivido, diría yo, a la sombra de producciones europeas y sobre todo de Hollywood. Entonces, pues también se ha ido ganando su espacio, digámoslo así. ¿Cuáles son los desafíos de los países latinoamericanos en cuanto a cinematografía? Vale, voy a redondear lo que me preguntaba Isidoro. Sí, es 50-50. O sea, es 50-50, hay una tributación, hay unos gastos logísticos, etcétera, etcétera. Pero las personas que se dedican a producción y a distribución dicen que es el mayor número de gente que puedas meter tú en la sala. Entre más gente metas en la sala, más vas a ganar tú. ¿Vale? Entonces, pero es que ese es el talón de Aquiles. O sea, yo me encantaría poder darle una respuesta, pero es una apuesta que hacen todos los cineastas. Todos los cineastas están en una constante apuesta. Felipe Aljure, que es el director del festival, el director creativo, tiene un puesto dentro del Festival de Cine de Cali, me lo decía también. O sea, de mis películas, escasamente yo pude ganar algo para hacer la próxima, pero no quiere decir que yo sea una persona que vivo del cine, etcétera, etcétera. Imagínense de la talla de Felipe Aljure, que hizo películas excelentes dentro de lo que hizo como cineasta. Bueno, en fin. Entonces la pregunta que me hace en este momento nuestra Vicky, María Victoria, vamos a ver qué dice en el chat, en el número de espectadores que observen el film, claro que sí, Gonzalo. Entonces, ¿por qué nos hemos visto eclipsados por Hollywood y Europa? Porque No. sencillamente... ¿Cuáles son los desafíos que está enfrentando ahora el cine en cuanto a cine en los países latinoamericanos? Las salas están cerradas. Eso hace bueno, ese es el más obvio. El más grande, no solo por el hecho de consumo cinematográfico, sino también nosotros tenemos que pensar en como lo dije desde el principio, la cadena de valor, desarrollo, producción, distribución y exhibición. Toda la cadena está viéndose afectada, toda esa cadena. Independientemente que tu nombre sea Cristina Gallego, independientemente que tu nombre sea Alejandro González Iñárritu, independientemente que tu nombre sea Steven Spielberg, hay un documental que hizo Noah Baumbach sobre el gran Brian De Palma, donde el documental finaliza, y les voy a hacer un spoiler de esa parte. Tú ves a un Brian De Palma transitar por una calle en Nueva York como cualquiera de nosotros. Brian De Palma es un gran director de cine, es el director de Snake Eyes, Scarface, Carlitos Way, Carrie, en fin, ha hecho de todo Brian De Palma, pero él dijo, es tan honesto ese documental y se los recomiendo porque es esa humildad y esa sinceridad. Él dice, yo siento que mi momento en el cine ha pasado. Y se acaba el documental en plano general, De Palma camina y se pierde en la ciudad de Nueva York. O sea, Brian De Palma está en la misma... o sea, también tendríamos que hacer una reunión solo de Brian De Palma. También estaba revisitando un poco todo el tema de Michael Mann, todo el tema de Paul Verhoeven, todo el tema de Jonathan Demme. O sea, hay un músculo dentro de Hollywood que es anti-establishment. El mismo Francis Ford Coppola. Entonces, ellos han luchado en menor o mayor escala las mismas batallas que nuestro cine nacional colombiano. Imagínense, y ellos están en la industria.
El mismo George Lucas. O sea, cuando comenzó a rodar Star Wars, todo el mundo decía, ¿esta película de qué va? O sea, Harrison Ford decía, esto no va a tener ningún éxito. Mark Hamill decía, esto, bueno, disfrutémoslo porque no volveremos. Y billones de dólares fue lo que vendió Lucasfilms. Entonces, el riesgo está, así como había una promoción de visitar Colombia de turismo, el riesgo está en querer quedarse, el riesgo está en querer seguir haciendo cine. Que cuando tú estás, hay un momento mágico entre la acción y el corte. Cuando tú cantas acción y cantas corte, ese momento es mágico. Y las personas que de pronto no han vivido eso, háganlo. Cuando tú tienes toda la cámara, la luz, la claqueta, las posiciones, el director de fotografía, el asistente de producción diciéndote que tienes que irte rápido de la locación, el actor que se enfermó, un avión que está pasando y el de sonido te dice, no, lo que pasa es que está pasando un avión, no podemos rodar ahora. Y tú estás esperando ese momento. Acción y corte, muchachos. Todos los que estamos aquí. Corte. Son las 7:30, entonces Mr. hagamos Smith, mágico. perdón, un Pero antes de momentico, que hagas una tu pregunta, última doble pregunta de mi parte. bueno, pero esa doble pregunta, Vicky, la vamos a formular y te vamos a dar el espacio para formularla a Oscar. Pero quiero que Oscar se vaya calentando en esta otra pregunta. Va la tuya, pero quiero que Oscar concluya con esta pregunta final, porque creo que hoy tenemos aquí un astrífero, un lugar lleno de estrellas. Mucho talento en ti, María Victoria, tu profesionalismo, tus preguntas, es siempre Isidoro, y por supuesto que el maestro Gonzalo termina aquí con las palabras finales. Pero Oscar, yo me encuentro con esto. Los indios tienen la cosmovisión que no se les puede filmar porque les robas el alma. Como cineasta, ¿qué historia no se debe filmar, sino se debe dejar así? Bueno, Vicky, vamos con la tuya. Después vamos con la. Bueno, Concluimos con ese esta pedacito. última y doble Dale, Vicky. pregunta. A ver, ¿crees que el cine es la nueva y próspera industria? ¿O por el contrario, crees que la industria del cine colombiano está entre un optimismo ingenuo y un pesimismo crónico? Oh, frases complejas. Optimismo ingenuo, pesimismo crónico. Oh, no, no. Yo creo que somos una industria. O sea, primero, yo soy un convencido de que somos una industria. Hay que, me lo decía Munir Falá en un encuentro que tuvimos. Él me lo dijo muy bien, que había un ejemplo cercano que decía, bueno, hay gente que dice que no somos una industria, y hay gente que sí dice que somos una industria. Si una persona está en, no lo sé, tal vez digamos que está en Tubará, que es un municipio del Atlántico, Tubará Atlántico, y él tiene una pequeña farmacia. Para él, pongámosle de nombre Pablo, él tiene una industria farmacológica. Y Pfizer tiene una gran industria, es un gran nombre y ahora más que nunca, cuando dicen que tienen una vacuna para el coronavirus, pues sencillamente la farmacia pequeña de Pablo y Pfizer están en un mismo devenir, están en el mismo camino, obviamente en menor y mayor escala, pero cada uno de ellos genera empleo, cada uno de ellos hace parte de un mercado, hace parte de un consumo, produce, digamos que Pablo produce algún tipo de medicina, distribuye también esa medicina, también compra otros productos farmacéuticos, etcétera, etcétera. Entonces, si somos en menor o mayor escala, somos una industria. ¿Hay un optimismo? No. Nosotros somos todos unos soñadores. Así como Gonzalo se atreve a soñar con sus críticas, con sus investigaciones, y somos, también hay algo que no somos una carrera de 100 metros, sino que somos un maratón. O sea, nosotros somos un maratón. Entonces nosotros estamos corriendo. Gonzalo ya me lleva ventaja. Él ya corrió mucho. Y yo voy corriendo ahí. Entonces uno dice, ahí va, y ya lo veo ya. O sea, ya yo digo, bueno, ya estoy, lo he leído y todo. Y así veo a Juana Suárez, así leo a Pedro Adrián Zuluaga, así leo a Hugo Chaparro, así leo a la gente de Black Velvet, Agustín, ¿cómo es que se llama él? Bueno, es un crítico bogotano que es muy, es una excelente. Así también hablé con Luis Ospina, en paz descanse, que está en la eternidad,
no pude entrevistarlo. Hubo muchos diálogos muy cercanos con Luis Ospina, con su Festival de Cine de Cali, con Todo Empezó por el Fin, que es una película que ya pueden ver en distintas plataformas. Entonces, yo creo que hay que arriesgarse a hacer más cine desde cualquier orilla, desde escribir una crítica, desde hacer un podcast, desde hacer un review en YouTube, desde ponerse a pensar en ensayos. Hay un gran cuerpo de ensayistas con respecto al séptimo arte. Hay una revista que está pronta a salir, que va a salir dentro de poco. Es una propuesta también como una revista especializada en lo que es el cine. Obviamente la revista Kinetoscopio, el movimiento de cineclubes, las cinematecas, que son una piedra angular desde cualquier punto de vista de la industria cinematográfica latinoamericana, o sea, porque ya nosotros nos expandemos más. Pero sí, nosotros todos somos unos soñadores y todos vamos a, de alguna forma u otra, encontrar nuestro espacio dentro de la industria o dentro del séptimo arte, ¿vale? Y respondiendo un poco a la pregunta de Smith, yo quiero citar a Stanley Kubrick, un gran cineasta de todo el sentido de la palabra, y Kubrick decía que si puede ser escrito, puede ser filmado. Hoy más que nunca, si tú escribes un guión de una persona que llega a Plutón y tienes una pantalla verde, créeme que si te haces de tutoriales de After Effects, Adobe Premiere, tú vas a poder contar la historia de Leslie llegando a Plutón, ¿vale? Entonces, toda la tecnología está ahí, hay que contar más historias. Nada no puede ser contado, todo se puede contar. La cita es, la cita es, if it can be written, it can be filmed. It can be Maestro Gonzalo, termina el evento. De todo lo que se escuchó, muy interesante, vinieron a mi mente dos personajes del cine latinoamericano. Una vez le pregunté a Arturo Risten que qué le recomendaba a los cineastas de estas nuevas generaciones. Arturo Risten. Y él dijo, persistir sin esperanza. Eso es el cine, ¿no? Me parece. Y es un hombre que ha hecho las películas que tú quieres, ¿no? Yo la primera que vi de él, la vi en Madrid, se llamaba El Límite, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, ahora te recuerdo bien el título. Y otro personaje que también entrevisté en su momento en el Festival de Cine de Cartagena para el periódico El Heraldo fue a Sergio Cabrera. Yo le preguntaba qué pensaba él del cine colombiano y él me dice que el cine colombiano, como colombiano no existe, sino que él conceptualizaba que era más el cine independiente colombiano, es decir, el cine que con esfuerzos hace Pacho Botía, ¿no? Digamos, aunque la última película no tuvo mucho que empujar, pero Ciro Guerra, pregúntele sobre sus primeras películas a ver qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que Ciro es un fuera de serie, para mí el mejor director de cine colombiano contemporáneo a él. Entonces, solo esas dos ideas, ¿no? ¿Qué recomendamos a las nuevas generaciones? Como lo dice, El lugar sin límites se llama, que es la vida de un travesti en un bar. Entonces, lo que dice Risten, persistir sin esperanza, y sobre el cine colombiano, yo considero que no existe una industria como tal porque no hay oficio en el guionista, en el director de fotografía, en el director de arte, y creo mucho en el esfuerzo personal, lo que deriva en la idea del cine independiente, mi querido doctor Smith. Muchas gracias, encantado de estar ahí escuchándolos a todos ustedes. Maestro Oscar Arias, maestro Isidoro Corquidi, Gonzalo y nuestra muy querida María Villa. De verdad, cuánto talento vemos en usted con todas estas propuestas y cosas. Un aplauso, que es lo que esperamos todos los cineastas, ¿no? O sea, eso es lo que queremos nosotros, hacemos así. Pero un aplauso es todo. Ecológico. Esa es la gasolina de todos los cineastas, el aplauso. Nos vemos el próximo viernes en el hoy, el ayer y el mañana. Gracias por haber estado. Chao, gracias. Chao.